acá en este sábado no es lo que parece, ya la tenemos a la diputada provincial y ella nos va a explicar bien, digo, yo voy a decir así, diputada provincial Violeta por la Libertad Avanza, pero ella viene del PRO, me refiero a Julieta Quintero, que el año pasado consiguió la reelección y está en su flamante primer año de su segundo mandato como diputada provincial, acá por la sesión capital, por la octava, por La Plata, como decimos normalmente. Así que vamos a hablar de ella un poquito, cómo está viendo la ciudad, porque a pesar que estamos en vacaciones, ha hecho algunas recorridas por los barrios de la ciudad, se ha reunido con alguna gente y obviamente cómo está la legislatura y bueno, y cómo ve el gobierno de Kicillof, ¿no? Julieta Quintero, muy buenas tardes, gracias por estar en contacto con la 96.7, con Radio Pop La Plata. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Carlos, a vos, a la audiencia, encantada de conversar. No, la verdad que muy bien. Bueno, contanos. Muy bien. Esta semana estuve en comunicación con vos previa y andabas ahí por alguna barriada de La Plata. Contanos, ¿cómo estás viendo la ciudad? ¿Qué te dicen los vecinos de los barrios? Empezando, bueno, ya hemos trabajado durante el resto del verano, ¿no? Pero bueno, previo al inicio de clases estuvimos recorriendo algunos barrios de la ciudad con el equipo, acercándonos a personas que importante el comienzo de clases para mí, digo, para el equipo siempre es como una fecha donde muchas otras cosas se ponen en marcha, ¿no? En las familias, en las casas, así que nada, escuchando una preocupación importante de muchas mamás, de familias que, bueno, entendiendo que el lunes para muchísima gente, para muchísimos platenses y bonaerenses no comienzan las clases, y hay una desazón importante con el tema de no saber si es el martes, el miércoles, ¿viste? Estuve por Arturo Segui, estuve por Ringelet, estuve por Olmos hoy, por San Carlos, y en algunos lugares arranca el martes, en otros el miércoles, en otros todavía no saben, y bueno, la verdad que esa es una lastimosa cara del sistema educativo y de la educación en la provincia de Buenos Aires, uno de los grandes ejes que hay que cambiar, ¿no? ¿Por qué no empiezan el mismo día? Digo, a ver, debería empezar el mismo día, el lunes, si es el lunes, el lunes. ¿Por qué no empiezan el mismo día? El lunes hay paro, eso sí es conocido, pero después la verdad es que estuve con muchísima gente estos últimos 3-4 días y la preocupación de las mamás es que no hay una certeza de que el martes sea efectivamente el día que comienzan las clases. Algunos les dijeron, el martes pasen por la escuela, revisen, o avisamos por el grupo de mamás o papás. Algunos otros el martes ya no tenían clases porque había algún otro conflicto con los no docentes o con auxiliares. Entonces digo, más allá de la cuestión específica, la tristeza o la incertidumbre, la incomodidad de un montón de familias que todavía hoy no saben efectivamente qué día comienzan la clase de sus hijos, con lo importante que eso es, ¿no? Así que la verdad que escuchando un poco esa realidad, porque tenía que ver con lo próximo que se viene, que es el comienzo de clases, y al mismo tiempo, bueno, el lunes en mi caso tenemos la apertura de sesiones ordinarias en la legislatura, así que también preparados para escuchar al gobernador Kicillof, pero bueno, no, una cosa que es lo que venimos viendo en los últimos años, una cosa es lo que plantea el gobernador frente a la legislatura, las cámaras, las luces y el circo que tanto le gusta por ahí al kirchnerismo, y otra es lo que pasa en la realidad de los bonaerenses, ¿viste? Lamentablemente eso sigue siendo ahí una incoherencia muy fuerte que efectivamente va a ser un poco va a continuar siendo parte de la agenda que sigamos trabajando, en mi caso en el rol de diputada en la legislatura, representando las realidades que viven los platenses en nuestro caso. Bien, desmenuzando por parte lo que me has dicho hasta ahora, digo, ¿cómo estás viendo? ¿Hay algo positivo? ¿Cuál es el déficit que estás viendo en el sistema educativo bonaerense, no? Mira, son muchas las aristas. Yo creo que hay algo fundamental que tiene que ver con el modelo que gobierna la provincia de Buenos Aires ya desde hace mucho tiempo, y hoy por ahí queda más a las claras con la contracara
del modelo que plantea el gobierno nacional, el presidente Milei y todos las fuerzas del cambio, ¿no? Como le venimos diciendo, aquellos que estamos en contra de lo que representa, de lo que ha representado y lo que sigue representando el kirchnerismo en donde aún gobierna. La verdad que parte de esas diferencias están en la lejanía con la realidad de muchísimas personas. Uno lo puede ver también más allá del sistema educativo, donde bueno, todos los días es noticia un caso de violencia en las escuelas, todos los días, si no son los alumnos, son entre los alumnos, entre los padres con los docentes. Hay muchísima tristeza de los padres de entender que sus hijos no están teniendo la mejor educación o la más acorde a lo que necesitan para el futuro. A mí eso me preocupa muchísimo. Bueno, por eso parte de la agenda que más llevamos adelante en la legislatura tiene que ver con modernización, con transformación, con adecuarse a esta revolución tecnológica que en el mundo está sucediendo, que va más allá de la Argentina. Y la verdad que la contracara es por ahí ver el gobierno de la provincia, que es la provincia más importante del país, más grande del país, y sin embargo una de las peores administradas, con una burocracia absolutamente obstaculizadora, ¿no? Donde no queda bien claro nada. Uno tiene que hacer un trámite, desde un trámite sencillo en ARBA, en cualquier organismo provincial, hasta esto que tiene que ver con el modelo que defiende el gobernador Kicillof, ¿no? En los gastos, en cómo se utilizan los impuestos de la gente, en qué se gasta, y en definitiva en una gestión que no está presente, o que de la forma que está presente va en contra de lo que la mayoría de los bonaerenses necesita. La inseguridad sigue siendo un tema feroz en la realidad de un montón de bonaerenses. La educación es lo que le preocupa a las mamás y a los papás, y parece que sigue en el siglo XVIII, el siglo XIX, y es como la mejor. Hay una frase que creo que engloba mucho, ¿no? Esto de tener instituciones del siglo XIX con ciudadanos del siglo XXI. Yo creo que la provincia de Buenos Aires y el gobierno de Kicillof parece que se quedaron en el siglo XIX y no tienen ganas de escuchar a los ciudadanos o a los bonaerenses de esta actualidad. Creo, y esto corre por mi cuenta, Julieta, creo que ni en el siglo XIX, porque aquella educación de Sarmiento te enseñaba a leer y a escribir, por lo menos uniformaba, sabías leer y escribir. Digo, esta educación termina en el secundario, no saben y les cuesta leer, les cuesta interpretar textos, les cuesta escribir, te pueden escribir, digo, palabras de mi época, digo, simple, que me comía los coscorrones de mi vieja, solución con C y lleva acento, ¿viste? Hoy te la vuelta y la escriben con S y se olvidan el acento, ¿no? Y de matemáticas ni hablar, ¿no? Digo, no. No, los resultados de los datos, de los pocos datos, porque la verdad es que deberíamos de tener muchísimos más, de los pocos datos son alarmantes, la cantidad de chicos que abandonan, que no terminan la secundaria, la verdad que es preocupante, pero por sobre todo, siempre digo, ¿no? La provincia de Buenos Aires en particular, al igual que la Argentina también, pero principalmente la provincia de Buenos Aires, arrastra muchísimos problemas desde hace muchas décadas. Y entonces tenemos la sumatoria hoy de los problemas que arrastramos hace muchas décadas, de los problemas que hoy en el presente tienen que resolverse, pero a mí también sumo los problemas que están llegando, Carlos, que no son menores. En esa sumatoria realmente es preocupante la falta de empatía con esa cantidad de problemas, porque realmente va más allá de que uno defienda un modelo o no. Las noticias hablan por sí solas también, ¿no? La novela del verano ha sido la interna del PJ y el gobernador viendo si contiene a uno, si contiene al otro. La verdad es que en el medio gobernador de la provincia de Buenos Aires no se habla de sus responsabilidades, solo vemos la noticia de los casos de inseguridad, de esta vez que no arranca el colegio en la fecha que tiene que arrancar, que la educación y los datos de la educación son pésimos en la provincia de Buenos Aires. Entonces,
no estamos hablando de la responsabilidad y si nos enteramos más de la noticia de la novela del PJ o del kirchnerismo y las internas que tienen por resolver y sus ganas o no, la verdad, de ser presidente o no. Estamos preocupados en eso, la verdad, eso es lo preocupante, porque si discutiéramos ideas a implementar, bueno, seguimos discutiendo el modelo que yo en mi caso ya sé, porque forma parte de mi historia y de mi coherencia política, de qué lado sí, de qué lado no, con qué voy a estar de acuerdo y con qué no, pero ya ni siquiera se discuten ideas. Entonces, Sí, la provincia de sí. Buenos Aires, todos sabemos que se ha transformado en la trinchera del kirchnerismo y viendo a ver cómo sobreviven a estos últimos años que están siendo muy complejos para ellos en los políticos, pero bueno, la verdad es que la gente se está dando cuenta que no funcionó, que no funciona y que ya no va a funcionar. Porque Eh, está lejos de su realidad y de los resultados han sido pésimos. sí, sí, y encima los asesores de Kicillof o los susurradores políticos como algún intendente de la región como es Seco o Cagliari dicen, no, no, tenés que salir a caminar el país. En vez de decirle tenés que gobernar y hacer una buena gestión, es tenés que salir a caminar el país para ser candidato a presidente. Digo, un disparate, un disparate. Cuando un gobernador Bueno, pero bonaerense... es seguir subestimando al votante. Yo creo que la gente se da cuenta hoy, digo, todos tenemos acceso a, si no lo vive uno, lo vive un familiar, lo vive un amigo, si no está en las redes sociales, creo que eso está a las claras, está a la vista, y que también creo que hubo un aprendizaje en lo interno, ¿no? Creo que hubo un aprendizaje también el año pasado del resultado del 7 de septiembre al proceso o a la elección que se vivió en octubre. Creo que la diferencia en el resultado terminó siendo producto y consecuencia de un replanteo interno de quienes formamos parte de la alianza, incluso yo creo que una maduración importante del presidente, del gobierno nacional, de escuchar ese mensaje de la gente, de mucha que fue y no nos acompañó y de la gran mayoría que no fue, ¿no? También creo que ahí también hubo un mensaje que se supo escuchar y por eso también se consiguió la victoria de octubre. Yo creo que tiene que ver con un aprendizaje de nuestro lado, pero por sobre todo también de un replanteo del ciudadano y del bonaerense de que el camino que hoy está vigente con el gobierno de la provincia de Buenos Aires no es el que le soluciona los problemas de su vida cotidiana. Che, ¿qué expectativa tenés del discurso del gobernador para el lunes? No, lo que te decía, yo creo que eh, me resulta muy complejo tener expectativas después de haberlo escuchado durante los años anteriores, donde él plantea una provincia que yo no veo, pero más allá de lo que yo veo, no, los datos son solo los que él tiene, no son los que uno ve en lo cotidiano, ni a los que accede tampoco, ¿viste? Entonces, no, el kirchnerismo ha tenido, en mi opinión, la gran capacidad siempre de parecer vivir en un país que estaba lejos de la realidad que uno sentía, ¿no? De la que uno conversaba y hablaba con sus vecinos, con sus amigos, con su familia, o los datos que resultaban. Pero lo de Kicillof me parece inédito, yo creo que hay una frase que es muy común, que es como, realmente parece que está en Narnia y la realidad de la provincia de Buenos Aires, eh, ojalá fuese la ficción que él nos plantea. Ojalá, porque la verdad está muy lejos de ser la realidad. Che, mañana a la noche habla el presidente Milei, domingo a la noche, y viene, la verdad, esto, voy a decir así, al que le gusta, al que no le gusta, no le gusta. El dato objetivo es que viene de 15 días, 21 días de éxito legislativo con hasta adhesiones insólitas, impensadas más que insólitas, algunos de los proyectos que van saliendo como
como la reforma laboral o la ley penal, bueno, la ley penal que fue aprobada ayer en el Senado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo estás viendo el gobierno del presidente Milei? Creo que, bueno, yo trabajo en el equipo del Ministro de Interior, creo que hay una atención importante a que los resultados obviamente impacten en la realidad de la mayoría de los argentinos, en la economía, ¿no?, cotidiana, en que la inflación siga bajando, en que el bolsillo de los argentinos esté mejor. Yo creo que hay ahí un importante trabajo para que eso se cristalice cada vez más en la mayoría de los argentinos, por sobre todo en la provincia de Buenos Aires, también por la realidad particular que veníamos conversando, pero me parece que es importante. Yo creo que la Argentina está atravesando un cambio realmente cultural importante. Creo que para una generación más chica, pero que ha entendido que es una conversación que tiene que compartir con las generaciones más grandes, hay un valor, hay una revalorización del concepto de estabilidad, ¿no?, de previsibilidad, de poder mirar para adelante y saber qué es lo que quiero, con qué cuento y qué es lo que puedo lograr. Yo creo que ahí hay muchísimos jóvenes que han entendido que eso es un valor y que la Argentina no se merece estar fuera de eso. Y la verdad que tengo 34 años, soy parte de esa generación que nací en crisis, que viví en crisis toda mi vida, donde la inflación siempre fue un problema, donde el acceso a una primera vivienda es algo todavía difícil, pero hace unos años era impensado, Carlos. Entonces, soy parte de esa generación donde la estabilidad, la previsibilidad, las reglas claras, realmente era algo que añoramos, algo que necesitamos, pero para poder ser consciente de con qué contamos y cómo construimos el futuro. Yo creo que eso es parte de la raíz más fuerte del cambio cultural que la Argentina está atravesando. Yo creo que el presidente Milei es el que mejor lo ha sintetizado y lo representa. Y a diferencia del gobierno de Kicillof, como te decía, los datos y los resultados lo están acompañando. Entonces, ojalá que este proceso se profundice y ojalá que las reformas estructurales que la Argentina necesita para que esa estabilidad se convierta en una realidad y para que el crecimiento de la economía de los argentinos se transforme en realidad pueda seguir sucediendo. Creo que estas reformas son importantes porque son un reflejo de ese cambio cultural que la verdad hace varios años eran impensadas para la Argentina. Era hablar de la baja de imputabilidad, para aquellos que la defendíamos, era mala palabra. Y sin embargo, que hoy se transforme en una realidad, más allá de que no deja de ser una realidad triste, termina siendo positivo. Julieta, te hago una, digámoslo así, de arena. Cuando en estas recorridas que has estado haciendo, bueno, ¿qué te dice la gente del empleo, del dinero, si le alcanza, no le alcanza para la comida o para comer alguna comida rica, ¿no? Para los medicamentos, ¿qué te va diciendo la gente de esas cosas, cuando hablas con los vecinos? La Argentina, como se dice en el barrio, está duro hace muchos años. No es algo de ahora. Si hay algo que... Y estuve con mucha gente laburante, que se gana el mango todos los días, este último tiempo también, que está difícil, lo sabemos todos. Esto lo dice el presidente, lo dice la gente, lo dice la calle, eso está claro. Pero hay como te decía, yo creo que la gente reconoce que la inflación era algo que el último gobierno del peronismo, del kirchnerismo, fue algo absolutamente que destrozó la economía de los hogares de la Argentina, ¿viste? Yo creo que hay un valor muy importante en poder ir al almacén y saber que con esta plata este mes compro tantos kilos de azúcar, tantos kilos de fideos y el mes que viene lo mismo. Yo creo que ahí hay un reconocimiento muy importante a la labor del presidente. Muchísimo, realmente lo escucho, lo dice la gente, y que es un primer gran paso para poder saber que, bueno,
esto de la reforma laboral, que lo vimos la semana pasada, y que se terminó de discutir también en el Senado, ¿no? Creo que lo escuchas con la gente de barrio laburante, pero también uno lo escucha con el empresario, con el pyme, ¿no? De decir reglas claras, previsibilidad, estabilidad, y es el cimiento necesario, fundamental para que la Argentina pueda crecer. Creo que ese es el valor más importante de estos primeros 2 años, y creo que también es el puntapié inicial que en el 2027 se rediscutirá, ¿no? Si este cambio cultural, si este proceso cultural de transformación que la Argentina está viviendo se consolida como tal y efectivamente vamos para adelante en esta línea, que yo confío que así va a ser. Pero bueno, para eso todavía falta. Yo creo que hay un presidente muy enfocado y un gabinete también muy enfocado en los resultados, y yo eso es lo que más valoro en este tiempo. Bien, para ir cerrando, digo, te pregunto, voy primero a la local. También en estas recorridas te deben de decir cosas que funcionan y cosas que no funcionan, que son responsabilidad del municipio. Digo, ¿qué te cuenta la gente? ¿Qué te reclama la gente? ¿Qué te pide la gente? Y bueno, y a la vez cómo estás viendo vos la gestión del intendente Alas, ¿no? No, a ver, no, yo sé distinguir o no me gusta ser necia, creo que no es lo correcto. Yo creo que hay algunas cosas que están bien, que han quedado lindas también. Digo, uno no puede decir que las plazas del eje fundacional de la ciudad no son lindas o no han sido una buena obra. Yo creo que eso está bien, pero que la periferia tiene un nivel de abandono muy fuerte en cuanto a mantenimiento, en cuanto a servicios públicos básicos, y la verdad que eso va más allá de lo que yo pueda distinguir como si esto podría estar mejor o peor, sino es parte de lo que te plantean los vecinos de cualquier barrio de la periferia platense. Eso creo que sigue siendo una realidad que no entiendo bien si tiene que ver con la vitalidad, con las ganas de la gestión o de los funcionarios. Me parece que sí sigue siendo una deuda pendiente. Y después creo que parte de esto que hablaba anteriormente, ¿no? El hecho de no contar con la visión, con el modelo que defiende el gobierno nacional y quienes integramos el entendimiento de que hay un cambio en la visión de cómo gestionar los recursos públicos y dónde poner el foco y las prioridades. Me parece que La Plata tiene muchísimo para crecer en cuanto a producción, en cuanto a trabajo, en cuanto a crecimiento, y relacionándolo con lo que por ahí a mí me gusta, ¿no? Esta ha sido una ciudad donde Globan, Accenture, grandes empresas tecnológicas han crecido, han tenido sus primeras experiencias, y sin embargo hoy no tienen sede en nuestra ciudad, no tienen, y la verdad, teniendo las universidades, digo, la universidad como la tenemos, las facultades, es una lástima. Realmente me genera dolor, porque hoy en estos tiempos que corren me parece fundamental que nuestra ciudad pueda ser un polo tecnológico importante, un polo productivo donde los platenses en definitiva puedan tener la vida que se merecen y que sueñan. Me parece que por ahí todavía hay muchísimo para crecer, pero bueno, tiene que ver con lamentablemente que por ahí el sector privado termina eligiendo otros municipios que tienen otras condiciones en cuanto a tasas y preferencias, digamos, ¿no? que tienen que ver con sesgos ideológicos, que me parece que La Plata ahí tiene muchísimo para crecer. Bien, te pregunto esto ahí, ¿sabés por qué se fue Accenture? Que ahora, bueno, ahora hay unas oficinas importantes del municipio donde estaba antes la empresa en la Diagonal. En el particular del detalle, no, pero sí es una realidad que hay muchos otros municipios que en las ventajas comparativas
tienen un incentivo a que las empresas tecnológicas, o como también de otros rubros, ¿no? Y de otros sectores, pero principalmente tecnológicas, tengan sus instalaciones. Y la verdad que hoy La Plata no está haciendo el caso, lamentablemente. Bien, ahora sí te hago la última, después los minutos finales son tuyos, Julieta. Bueno, ahí yo decía en el comienzo, estabas en el PRO, fuiste candidata por La Libertad Avanza, vos lo has dicho más de una vez en la nota que sos del grupo del ministro del Interior, de Santilli. Bueno, y te pregunto esto, digo, te hago dos en una. Por un lado, ¿cómo se ubica el grupo de ustedes políticamente? ¿Están en La Libertad Avanza? ¿Son otra cosa? ¿Son PRO? Digo, bueno, ¿y qué quedó? ¿Cómo está el PRO, no? No, la verdad que ha sido un proceso, el del año pasado, más de tinte electoral. Yo voy a ser muy clara con esto. El proceso que viene pensando en que el desafío es gobernar la provincia de Buenos Aires, pero por sobre todo vos sabés de mi amor y de mi fanatismo por esta ciudad, y yo trabajo en esta ciudad, pensando también en conseguir que un gobierno no kirchnerista gane una ciudad como la capital de la provincia de Buenos Aires. El desafío va más allá de los colores, de la identidad partidaria o de los nombres propios. Yo creo que tiene que ver con poder plasmar una idea, una visión que necesitamos hablando de la ciudad, ¿no? Puntualmente, una visión para que esta ciudad crezca, para que esta ciudad alcance el lugar que se merece y la vida que los platenses también nos merecemos tener, y para eso lo importante son los ejes programáticos, las ideas centrales con las que tratamos y consolidemos una oferta electoral que a Platense lo represente y también el futuro ese que diseñemos se represente de la mejor manera. Después se verá cuál es la síntesis, cuál es el nombre. Creo que hoy parte del proceso tiene más que ver con no alejarse de la realidad, con estar cerca de la gente, con seguir escuchando, con acompañar el cambio y el camino que el gobierno del presidente nos marca y está atravesando, con seguir estudiando los datos centrales de la seguir trabajando en una visión y un plan programático que consolide la oferta electoral para que en el 2027 la ciudad deje de estar gobernada por el modelo del kirchnerismo, que ya sabemos a dónde nos lleva y a dónde llevó a la Argentina en general, y puedan trabajar la mayor cantidad de personas que se sientan representados con las fuerzas del cambio, ¿no? En definitiva, y de traer ese modelo a la Ciudad de La Plata. Mi foco está puesto en eso voy a trabajar este tiempo que sigue, intentando aportar desde donde uno entiende que va la transformación más grande, ¿no? O desde donde uno se capacita y sigue aprendiendo, pero también desde la experiencia de haber atravesado ya algunos sectores o algunos lugares que también forman, ¿no? Así que mi foco está puesto en eso. Voy a trabajar para consolidar, para unir, creo que lo más importante es que tener la mejor oferta en provincia de Buenos Aires y la mejor oferta electoral en la Ciudad de La Plata. Para eso es un proceso en sí mismo que va a llevar mucho trabajo, y en ese trabajo estamos, la verdad. Bien, para cerrar, el mensaje que quieras darle a los y las platenses. Creo que son tiempos donde ahora en lo principal creo que marzo es un mes donde muchas cosas se reactivan, desde el comienzo de las clases hasta muchas cuestiones que terminan ordenando la diaria. Creo que lo importante es estar presente con los que uno quiere, pero sin dejar de hacer el esfuerzo en lo cotidiano, ¿no? De estar pendiente de la familia, de los que uno quiere, de lo importante, y al mismo tiempo entendiendo que todos estamos haciendo un esfuerzo en este proceso de recuperación de la Argentina. Yo confío en que las cosas
van a salir de la mejor manera, que hay que seguir haciendo un esfuerzo, pero que al mismo tiempo hay gente que tiene ganas y que está trabajando para que ese cambio se consolide, para que esa transformación llegue, y que la ciudad de La Plata y que la provincia de Buenos Aires también tiene un proceso en sí mismo en eso, y que desde ya siempre las puertas están abiertas para involucrarse, que eso no deja de ser importante, entendiendo que uno es uno, pero también en las circunstancias y el lugar donde vive, y no hay un cambio que se consolide de la soledad, ¿no? Creo que eso es un trabajo que requiere el esfuerzo de todos. Bueno, hay mucha gente que está trabajando en eso, pero que siempre colaborar y la mirada de alguien más que se sume es importante, así que nada, a disposición para eso. Julieta Quintero, muchísimas gracias por tu tiempo, lo mejor y seguimos en contacto. Gracias por atendernos, abrazo. Adiós, hasta luego. Chau, chau.